quiero felicitar a Presid, a la Regional Vicuña Maquena por este evento, por la convocatoria que han tenido y verdaderamente por la proactividad de haber generado este lugar, este espacio para discutir sobre la agricultura de precisión. Porque muchas veces, cuando se hace algún simposio de fertilidad o de ecofisiología, siempre se deja algún bloque particular para agricultura de precisión, pero muchas veces como que no tiene su evento en particular. Entonces me parece que esto genera muy buen lugar para generar discusiones, debates y sobre todo también tener posibilidad de hacer transferencia. Lo que es asociado a esta presentación, vamos a tratar el tema de manejo de cultivos sitio específico. La idea, si ven, dice cultivos con S de manera plural, pero lo que vamos a tratar principalmente es maíz, ¿sí? La idea es solamente asociado a maíz. Esta es la hoja de ruta, la cual vamos a estar trabajando en esta presentación. La primera parte vamos a trabajar sobre el concepto de caracterización de ambientes, lo importante que es conocer nuestros ambientes productivos y cómo estimarlos, ¿sí? Previo a lograr una recomendación agronómica. Principalmente vamos a trabajar con dos conceptos. El concepto, por un lado, de lo que son las zonas de manejo y el concepto de lograr mapas continuos, ¿sí? Serían recomendaciones de alta resolución. La segunda parte, básicamente, vamos a estar trabajando con cómo nosotros podemos llevar recomendaciones sitio específico y poder lograr optimizar nuestros paquetes agronómicos, ya sea para zonas de manejo o modelos continuos. Una tercera parte, vamos a estar trabajando como una visión hacia dónde vamos con la agricultura de precisión. Y acá vamos a presentar dos situaciones. Hacia dónde vamos con lo que son las prescripciones de CALP, que están asociadas a generar óptimas recomendaciones del híbrido y acompañado a la mejor densidad y nutrición, asociado en este caso a nitrógeno. Y después mencionar los nuevos proyectos en los cuales estamos trabajando, que es asociado a la famosa agricultura digital y tomas de decisiones ongoing, en plena estación de crecimiento. Y por último, algunas consideraciones o mensajes principales en las cuales vamos a plantear en esta presentación. Como concepto de ambiente o la importancia que tiene conocer nuestros ambientes. Si ven el gráfico de torta de la izquierda, es para maíz y el de la derecha es para soja. Lo que se hizo es capturar cuánto de los distintos factores se llevan la mayor variación del rendimiento. A modo de ejemplo, para el caso de maíz, el 89% de la variación es explicada por el ambiente. Un porcentaje por la densidad, un porcentaje muy interesante por el híbrido y un porcentaje por la interacción. En estos gráficos, lo mismo podemos hacer el ejercicio para soja, ¿sí? Si ustedes ven, gran parte de la variación total es explicada por el ambiente y gran parte por la fecha de siembra. Estos resultados se obtuvieron de una red de ensayos muy grande que van, por ejemplo, desde Tandil hasta Salta, son aproximadamente 200 localidades por cultivo, y acá el concepto de ambiente se toma como localidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muchos ensayos donde lo que se busca es optimizar el híbrido y la densidad de siembra en este caso, y la interacción. Entonces fíjense que el ambiente a per se como localidad, ¿sí? Que esa localidad está asociada a determinados tipos de suelo, a determinadas condiciones climáticas. Entonces, si nosotros lo introducimos como concepto dentro de nuestro lote, dentro de un manejo sitio específico, es clave conocer nuestro ambiente, nuevamente, previo a tomar una decisión de manejo.
Y ayer cuando estaba haciendo esta presentación, me pareció esta figura muy amigable o fácil para verdaderamente mostrar la importancia de lo que es el ambiente. Esto es un auto, sí, una Ferrari, que vale $915.000. Y el conductor, que pasó acá en Córdoba, fue un cordobés, lo que hizo es tratar de atravesar un arroyo, ¿sí? Y como todos sabemos, una Ferrari es posiblemente un excelente producto para andar en la ruta, en la calle, en una pista, pero no para atravesar un arroyo, ¿sí? Entonces, primero, tenemos que conocer el ambiente, y segundo, una vez que tenemos el producto, manejarlo en los ambientes de esa recomendación, ¿sí? Claramente una Ferrari no es para andar recorriendo un campo, menos para cruzar un arroyo, ¿sí? Una vez entendido y la importancia de lo que es el ambiente, ¿cómo nosotros podemos hacer una muy buena caracterización de nuestro ambiente de intralote? Básicamente nosotros trabajamos con un modelo empírico, un modelo conceptual, que fue desarrollado por la Universidad de Illinois en el año 2002. Este modelo lo que nos dice es que el rendimiento en un sitio dado del lote, en este caso Y sub I, es una función que depende de 3 parámetros. X sub I, que está asociado a las prácticas de manejo, como pueden ser fecha de siembra, híbrido, variedad, fertilización, entre otras. El Z son los factores estocásticos, como por ejemplo precipitaciones, temperatura. Y el factor C sub I son las propiedades de sitio. ¿Sí? Que estas propiedades de sitio deben caracterizarse por ser fáciles de medir de manera rápida, que estén muy asociadas al rendimiento del cultivo. Y ya hoy a la mañana algo se habló, y fíjense que generalmente son las mismas variables en las cuales todos estamos trabajando para caracterizar ambientes. Pueden ser imágenes satelitales históricas, la electroconductividad medida por sensores geofísicos de suelo, como es la rastra Veris, todo lo que es la elevación y los modelos digitales del terreno y todos los subíndices que se van generando a través de los DEM, como pueden ser índices topográficos de humedad, curvaturas, etc. Así que fíjense que todas estas, la mayoría de las variables, están muy asociadas a los tipos de suelo, a las propiedades de suelo. Entonces, si nosotros trabajamos bien con estas variables, claramente podemos explicar bien el rendimiento y ajustar una recomendación para esos rendimientos. Y obviamente es necesario la parte analítica, trabajar con modelos espaciales, de geoestadística. Verdaderamente hoy, cuando uno va a la literatura, hay un montón de trabajos muy buenos, pero es clave, primero, una buena base de datos que represente una variabilidad muy grande, sobre todo en la zona en la cual queremos trabajar, y todo lo que es data mining, ¿sí? Todo lo que es manejo de datos, para lograr la caracterización de ambientes y posterior toma de decisiones. Y nuevamente vamos a hacer algunos ejemplos bastante sencillos y dinámicos de lo que hoy principalmente cuando uno trabaja con un productor, que básicamente emplea un manejo por zonas de manejo, independientemente si son 2, si son 3, si son 8 zonas de manejo dentro del lote, y presentar lo que son nuevas estrategias, como generar caracterizaciones de ambientes de muy alta resolución. No 3 o 4 ambientes, sino muchísimos ambientes intralote, permitiendo así de esta manera maximizar las recomendaciones. Y obviamente todo termina en la prescripción, que para agricultura de precisión es la recomendación digital. A modo de ejemplo, esto es un lote de la localidad cerca de Canals. Fíjense, tenemos varias propiedades de sitio, en este caso tenemos 4, la electroconductividad y algunos índices topográficos,
¿sí? Que serían el C sub I del modelo, y algunos mapas de rendimiento. Son soja, maíz, soja, maíz. Y claramente fíjense que hay una asociación muy fuerte entre la electroconductividad del suelo, con la elevación del terreno y con los mapas de rendimiento. ¿Sí? Fíjense, colores rojos indican zonas menos productivas, colores verdes, zonas más productivas. Y entre sí hay una asociación también entre los mapas de rendimiento. Así que quiere decir que hay baja estabilidad, ¿sí? O dicho de otra manera, hay poca variabilidad temporal en los datos. Y lo que se hizo con todas estas variables de sitio es generar estas zonas de manejo. Con un análisis clúster, que básicamente el concepto de zonas de manejo es generar ambientes que sean bien homogéneos dentro de un ambiente y totalmente heterogéneos entre los ambientes, ¿sí? Que sean totalmente distintos entre zonas de manejo. Y hoy la idea es tratar de trabajar con estas variables sitio específico porque muchas veces cuesta tener mapas de rendimiento de alta calidad. Entonces, fíjense, es trabajar de este concepto para, de alguna manera, simular lo que hubiese pasado con mapas de rendimiento. Y básicamente lo que podemos usar los mapas de rendimiento es más para validar los ambientes. Y esto es un modo de ejemplo. Fíjense, para la zona de alta productividad, que es todo esto verde, esta zona tiene en promedio una capacidad productiva de 30% más que la de media productividad y 40-45% más que la de baja productividad. Y obviamente hay que ir a validar también a campo qué es lo que tenemos dentro de cada ambiente. Por ejemplo, la zona de alta productividad tiene casi 3% de materia orgánica y 70% de limo arcilla, si son suelos franco-limosos. Mientras que la zona de baja productividad tiene mucho menos materia orgánica y 70% de arena, si son suelos que tienen menos capacidad de retención de agua. Que fíjense en este gráfico. Esto es la humedad gravimétrica asociada a la profundidad, como varían entre ambientes, transformado en milímetros de agua que tiene cada ambiente. Y claramente es necesario ajustar recomendaciones por zona. Ahora, generalmente cuando trabajamos con zonas de manejo es bastante sencillo, con algún programa GIS lo podemos hacer, pero es totalmente distinto cuando uno ya trabaja con el concepto de mapas continuos de ambientes, ¿sí? De mapas de muy alta resolución, que es el proyecto que hoy estamos trabajando desde desarrollo en Monsanto. Y simplemente la idea de acá es contarles muy rápidamente en qué consiste hoy este proyecto. Hoy se trabajan, o cuando se comenzó este proyecto, con 35 capas, comenzó en el año 2013-2014, yo verdaderamente todavía no estaba en la compañía. Se mapearon muchos lotes de esta región con muestreos intensivos. ¿Sí? Quiere decir que se iba al campo, se hacían grillas donde se muestreaba varias variables de suelo, como así también se pasaba la rastrabel, se hacían modelos digitales de terreno, se capturaban muchos años de información histórica de imagen satelital. Y toda esa mega base de datos, porque realmente son millones de datos, se trabajan con nuevos modelos estadísticos, ¿sí? Son modelos de aprendizaje automático, ¿sí? Lo que hoy anteriormente en la mañana hablaban de machine learning, verdaderamente para cuando uno trabaja con bases de datos gigantes, es necesario trabajar con procesos automáticos. ¿Sí? Digamos, quiere decir que el Excel totalmente queda de lado, ¿no? Cuando uno trabaja con este tipo de información, ya el Excel deja de funcionar. Y lo que se corre y lo que hace el modelo es decir, bueno, de todas esas variables, ¿cuál es la que mejor explica el rendimiento? Fíjense que de 35 se pasaron a 10. Y hoy en verdad son 7. ¿Sí? Esta es una presentación vieja, es una presentación del año pasado, no llegué a actualizarla. Pero fíjense que siempre son las mismas variables, ¿no? Elevación, índice topográfico, Veris, materia orgánica, SIC, e imágenes históricas del lote. ¿Y cuál es el resultado de estos modelos? Son
mapas continuos de predicción de rendimiento. ¿Sí? Son como escenarios de productividad, que hoy son como distintos escenarios para un lote en particular. Y fíjense cómo para ese lote, para un escenario de baja productividad, como puede ser como un año niña, van los ambientes de 3.300 kilos a 9.000 kilos. Y por ejemplo, un ambiente de alta productividad va de 9.000 kilos a, no llegó a ver bien, pero 12.000 kilos. Manteniendo siempre la parte espacial, lo que cambian es la potencialidad de cada ambiente. Y la idea es ver después cómo podemos ir ajustando recomendaciones para cada uno de estos ambientes. Entonces, lo que vimos hasta el momento es, por un lado tenemos opciones de trabajar como zonas de manejo, que es una de las metodologías más utilizadas cuando uno trabaja en la agricultura de precisión, pero también hoy se ha avanzado mucho, sobre todo en el manejo de datos, en generar este tipo de estrategias. Verdaderamente son, obviamente, bastante más eficientes. ¿Por qué? Porque uno cuando trabaja con zonas de manejo, fuerza a generar 3, 5 ambientes. Y esos ambientes, de un momento, estamos en un ambiente y pasamos en el otro, al otro ambiente, ¿sí? Y sabemos que, en el caso del suelo, los cambios son más paulatinos. No es que tenemos un suelo y después pasamos automáticamente al otro. ¿Se entiende? Que es básicamente lo que nos permite esto, ¿no? Ir cambiando los ambientes paulatinamente. Entonces, tenemos los ambientes, ya sean por zonas de manejo o por mapas continuos de alta resolución. Conceptualmente, ¿cómo podemos llevar adelante distintas estrategias para ir manejando esos ambientes? Lo típico es obviamente tener la posibilidad de hacer nuestros propios ensayos. Hoy cuando uno trabaja en la agricultura de precisión, hacer ensayos es relativamente sencillo, porque lo único que hace es insertarlo en la tarjeta de la controladora, ya sea para densidad, para fertilizante, etc. Lo que por ahí tenemos es un desafío en la parte más analítica, pero verdaderamente la parte de campo se ha simplificado bastante. Y hoy podemos generar muchísima más información de lo que antes se generaban ensayos con la metodología tradicional. Y esto a modo de ejemplo, ¿no? Algo súper conocido por ustedes. Esto es nitrógeno disponible en el suelo, rendimiento es la curva de respuesta de N por ambiente. Claramente el ambiente de baja productividad, todo lo rojo tuvo muy baja respuesta, por lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Se acuerdan? Que tenía suelos arenosos, donde la capacidad de retener agua es muy baja, y por ende posiblemente el cultivo sufre un estrés hídrico muy fuerte, y si no hay rendimiento, que es el principal motor o driver que hace que absorba N, no está absorbiendo, entonces no hay respuesta. Y viceversa, en las zonas de media y alta productividad, las respuestas son mucho más. Eso desde el punto de vista biológico. Ahora, cuando a la curva le ponemos la parte económica, es decir, la eficiencia agronómica, o dicho de otra manera, la relación de precios, cuántos kilos de grano para pagar una unidad de N, podemos trabajar y llevar los modelos óptimos económicos por zonas de manejo. Y esto es un ejemplo. Con los mismos datos de la curva anterior, se obtiene que, por ejemplo, para la relación histórica de 10:1, el modelo óptimo económico para el ambiente de alta productividad hubiese sido un modelo 140 menos X, para un ambiente de media productividad un modelo de 125 menos X, X es el nitrato a la siembra, ¿sí? De 0 a 60. Y para para el ambiente de baja productividad, 35 de N. Ahora el ejercicio que podemos hacer, ¿qué hubiese pasado si este lote lo hubiésemos manejado uniforme, con un paquete tradicional para esa región, que era un modelo de 150 menos X? Fíjense, en el ambiente de alta productividad hubiésemos usado 10 kilos de más, para el ambiente de media hubiésemos aplicado 50 kilos de urea de más, y directamente para el ambiente de baja, que posiblemente la recomendación hubiese sido no aplicar, hubiésemos aplicado casi 300 kilos de urea. Entonces, fíjense cómo simplemente nosotros podemos ir construyendo nuestras propias curvas de respuesta, nuestros ambientes y demás. Algo muy interesante
cómo cambian las eficiencias de uso entre zonas de manejo y entre estrategias de fertilización, comparando qué es lo que pasa con manejo uniforme versus un manejo sitio específico para N. Esto es promedio para 10 lotes, sin entrar en detalle por ambiente. El manejo sitio específico fue 21% más eficiente en la utilización de N que un manejo tradicional. Creo que realmente todos sabemos que este tipo de herramientas nos permite maximizar el rendimiento o disminuir el ahorro de insumos, pero me parece que está bueno ponerle valores a esas diferencias. Y algo que me parece súper interesante traerlo y discutirlo con ustedes, es muchas veces que siempre hablamos desde el punto de vista económico, ¿sí? Desde el punto de vista rentabilidad, y nos olvidamos un factor clave que es la parte ambiental. Este es un trabajo que fue recientemente publicado, que tuve la posibilidad de participar, y que básicamente se basó en comparar estas distintas estrategias, ¿sí? Manejo uniforme versus manejo sitio específico, y cómo eso afectaba al ambiente o la probabilidad de, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, perderlo por lixiviación o otro factor. Si ven este gráfico, lo que se demuestra es, todo esto es manejo sitio específico en un ambiente de baja productividad versus manejo uniforme en ese ambiente, y lo mismo para ambientes de alta productividad. Y esto es nitrógeno residual. El nitrógeno residual básicamente es el nitrógeno que queda después que cosechamos el cultivo. Acá se midió en un estrato de 0 a 150 centímetros. Sí, básicamente, ¿qué es los nitratos que quedan con alta probabilidad de que se pierdan por lixiviación? Sobre todo si viene una lluvia después de haber cosechado el cultivo. ¿Y qué es lo que se encontró? Y verdaderamente muy interesante es que el manejo sitio específico para ambientes de baja productividad disminuyó un 36% el nitrógeno residual. Y para un ambiente de alta productividad disminuyó en un 4%. Estas diferencias entre ambientes básicamente se dieron porque en estos ambientes, al no haber altos rendimientos y que están limitados por agua, siempre la recomendación sitio específico fue menor que manejo uniforme. Y para ambientes de alta productividad hubo agua y las recomendaciones de nitrógeno fueron bastante parecidas. En resumen, lo que planteamos es que para estos resultados es que el manejo sitio específico tiende en promedio y de manera global a disminuir en un 20% el nitrógeno residual. El nitrógeno que posiblemente se pierde después de la cosecha. Y esto principalmente está asociado a que el manejo sitio específico es más eficiente en el uso del agua, como así también obviamente es más eficiente en la eficiencia del uso de N. Estos datos, bueno, están todos publicados en el Journal de Water Management, lo pueden, es free, así que lo pueden ver sin ningún tipo de problema. Ahora dejemos de lado lo que es nitrógeno y pasemos a lo que es densidad. ¿Sí? Manejo de densidad como recomendación por ambiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde tecnología y desarrollo? Hoy estamos estudiando nuestros híbridos y tenemos un detalle, una caracterización muy grande de nuestros híbridos. Es decir, nosotros sabemos y entendemos que cada híbrido tiene su curva de respuesta a densidad y que esa curva de respuesta depende del ambiente. Dicho de otra manera, cada híbrido tiene su óptima recomendación de densidad por ambiente. Y esto es un ejemplo. En el eje X tienen densidad, en el eje Y es el ambiente como rendimiento. Fíjense, en ambiente Y el ejemplo está hecho para 3 híbridos. Para ambientes de 5.000 kilos tiene este tipo de curvas. Fíjense, si nos vamos a ambientes de 10.000 kilos, claramente cambian las curvas, cambian las pendientes. Y ya si nos vamos a ambientes de 16.000 kilos, también obviamente cambian. Y fíjense, si lo quieren ver como ejemplo para el híbrido rojo, cómo varían, ¿no? De un ambiente a otro. Y casi hay una relación, no es lineal, pero bastante,
entre la densidad y el ambiente. Y acá está, ¿sí?, los modelos que nosotros utilizamos para generar esas recomendaciones. Y esas recomendaciones salen de ensayos. Como anteriormente mencioné, van casi desde Tandil a Salta, se hacen verdaderamente muchísimos ensayos para tener esta caracterización, si quieren de alguna manera llamarla, de alta resolución por híbrido. Y de ahí las recomendaciones. Este tipo de caracterización o estas recomendaciones también están disponibles, están gratuitas en una app que se llama Cultivio. La pueden, cualquier productor, asesor, quien fuese, puede entrar y trabajar sobre la app. Ahora, ¿cuál es nuestra estrategia para llevar estas recomendaciones de híbrido específico a nuestros ambientes, o sea, a nuestros ambientes intralote? Básicamente este es el flujo muy resumido del proyecto de prescripciones, que tiene 4 etapas. La etapa 1 es la información de campo, que ya recién estuvimos hablando, básicamente las variables que entran en el modelo, que es la electroconductividad, topografía, materia orgánica, SIC, básicamente por muestreo de suelo. Se corren modelos muy robustos, y me refiero a robustos no solo desde el punto de vista de cantidad de datos, sino también desde el punto de vista estadístico. Se generan los mapas de escenarios productivos. Acá hay 3, hoy en la web ya hay 5 modelos distintos. Y una vez que tenemos cómo varía el rendimiento espacialmente dentro de nuestro lote, nosotros tenemos la óptima recomendación de densidad de híbrido para cada ambiente dentro del lote. Y este es un ejemplo. Si nosotros tenemos este lote, fíjense, para, por ejemplo, ambientes de baja productividad, lo rojo, vamos a la curvita, ese ambiente supongamos que es de 60 quintales, y la densidad en este caso, por ejemplo, son de 6 plantas por metro cuadrado. Ahora nos vamos a un ambiente de alta productividad, por ejemplo, 120 quintales, y la densidad óptima es 7,5 plantas por metro cuadrado para ese híbrido y para esa situación. Y el producto final es el mapa de prescripciones, que básicamente es un mapa continuo que va en este caso de 70.000 a 95.000 plantas. Y aquí tienen, sí, el modelo de recomendación, que básicamente sale de dos productos, de la caracterización de ambiente, el modelo de caracterización de ambiente, y del modelo de respuesta híbrido específico. Ahora, lo que quiero trabajar y mostrarles es básicamente los resultados que salen de nuestros ensayos. Estos son los ensayos que se está conduciendo en el equipo de prescripciones. Fíjense, son todos cuadrados. Cada cuadrado son tratamientos que están todos bloqueados aleatoriamente. Y básicamente se testea la densidad que utiliza el productor para esa situación concreta. Si hace uniforme es uniforme, si hace variable, se utiliza la variable del productor. Otro tratamiento de 65.000 plantas en promedio. Y después la recomendación de prescripciones. Para lo que fue la campaña 15-16, que fueron los primeros ensayos, se tuvo que la prescripción del agricultor rindió 11 toneladas y la prescripción del CAL 11,78, es decir, 780 kilos más. En porcentajes, un 7% más, llevando la recomendación híbrido específico y para ese ambiente. Mientras que la campaña 16-17 se hicieron muchísimos más ensayos y ya se abrió, quiere decir, por ejemplo, yo me olvidé de mencionar, en la 16-17 solamente se trabajó en Precision Planting y en la 16-17 se abrió el abanico a las otras consolas que estaban en el mercado. Y en este punto, también lo que es prescripciones rindió un 611 kilos más, aproximadamente 6%, comparado con la recomendación del productor. ¿Sí? En promedio, ¿qué quiere decir? Que este 6% hay algunos productores que empataron o en alguna situación pudo ser mejor, porque venían trabajando, por ejemplo, con 15 años de agricultura de precisión en su lote, en su ambiente, lo conocían muy bien, mientras que en otro
cuando se trabaja uniforme o a su vez variable, pueden ser de 15 o 20% más la diferencia. ¿Sí se entiende? Pero básicamente, ¿qué es lo que estamos logrando hoy con este paquete tecnológico? Principalmente, mejorar la competitividad de nuestros híbridos. Que la competitividad básicamente se basa en maximizar la performance de los híbridos. Esto obviamente siempre se traduce en algún beneficio económico, en rentabilidad, y obviamente, muy importante, reduce el riesgo, ¿no?, del productor, porque verdaderamente estamos ajustando el paquete tecnológico para cada situación dentro del lote. Y algo que verdaderamente me gustaría presentarles es hacia dónde vamos. ¿En qué proyecto estamos avanzando asociado a lo que es la agricultura digital? Hoy ya se habló bastante de la conectividad, de las plataformas, la conectividad de capas, todo lo que es manejo de datos, etc. Pero específicamente, desde el punto de vista de recomendaciones, vamos a trabajar con un factor más. ¿Sí? Hoy, prescripciones tiene el paquete del híbrido y la densidad. Ahora lo que estamos sumando es la parte de nutrición, y específicamente nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo una caracterización exhaustiva de nuestros híbridos al comportamiento de la densidad del nitrógeno a través de los distintos ambientes. Es decir, estamos estudiando la triple interacción. Y esto es, a modo de ejemplo, de dónde sacamos la información. ¿Cómo son nuestros ensayos? Tenemos, por ejemplo, 6 densidades de nitrógeno, sin entrar en el diseño experimental, ¿no? 6 densidades de siembra y entre 6 a 10 híbridos comerciales de acuerdo a la región, porque estos son proyectos a escala de Sudamérica. Pero en línea general estamos teniendo aproximadamente entre 750 a 1000, 1200 parcelas por localidad. Y acá fíjense que tenemos el mapa de localidades. Verdaderamente un cúmulo de información muy, muy grande. Y que de acá, de ese cúmulo de información, más análisis estadísticos, salen las recomendaciones, ¿sí? Salen los ajustes de los híbridos. Y obviamente, en lo que es la estación de cultivo, se toman un montón de variables, ¿no? A modo de ejemplo, verdaderamente los modelos son 4 dimensiones, son 4D. ¿Por qué? Porque está afectado por la densidad, nitrógeno, ambiente y rendimiento. Acá lo que hice, el concepto es solamente para que sea más amigable y didáctico, los transformamos en modelos 2D, que estamos mucho más acostumbrados a verlos y a entenderlos. Fíjense, esto es nitrógeno, rendimiento, para 3 híbridos. Y fíjense cómo los híbridos, cada híbrido tiene su curva de respuesta, es decir, cada híbrido tiene su recomendación de nitrógeno. Obviamente hay híbridos que son mucho más eficientes que otros. Y esto a modo de ejemplo, si nos paramos acá en esta densidad, perdón, en esta dosis de N, para un híbrido producimos tantos kilos y para otros. Cuando transformamos en eficiencia es claro que hay mucha diferencia entre híbridos. Y lo mismo para densidades. Esto es densidad, nitrógeno para los mismos 3 híbridos. Y fíjense cómo varían las curvas de densidad a través de los híbridos. Por lo tanto, es clave empezar a ajustar las recomendaciones híbrido específico. Y esto es el ejemplo para ambientes de baja productividad. Para este caso, para ambientes de 70 quintales, ¿qué pasa si nos vamos a ambientes de 110 quintales? Obviamente, fíjense que cambian las curvas, obviamente cambia el comportamiento de los híbridos a través de los ambientes. Y obviamente también cambia las eficiencias de uso, tanto de nitrógeno como de densidad, a través de los distintos ambientes. Ahora nuevamente, esto es la parte donde se generan los algoritmos, se entiende las curvas de respuesta, cómo es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo para llevarlo al productor. Es el mismo concepto, pero
sumándole nitrógeno. Esto no está comercial, sí se sigue probando, se siguen ensayando, pero son, si quieren de alguna manera, son resultados o aproximaciones, y son los primeros resultados que se vienen teniendo de la campaña pasada, y de esta campaña todavía no han sido analizados, porque todavía se están cosechando algunos ensayos. Pero en líneas generales, lo que es densidad variable y nitrógeno fijo, ajustando siempre, ¿no? Híbrido específico, al productor hay un 600 kilos más, o sea, un 6,2, 6,5%. Lo interesante es también ver el win rate, ¿no? Que es la tasa de comparaciones, es decir, que el 92% de las comparaciones tuvo mejor rendimiento, prescripciones. Ahora, cuando nosotros ajustamos densidad y nitrógeno variable a través de cada híbrido, aportamos 280 kilos más, ¿sí? Es decir, 2,65. Quiere decir que en total es casi un 8,5 o 8,7% más que la recomendación del productor. Nuevamente en esta recomendación del productor está todo el varieté de productores, de manejo uniforme, desde el que hace prescripciones, desde que hace sus zonas de manejo, etc. Y todavía lo que es en Brasil, recién se está probando lo que es densidad. Todavía falta avanzar con nitrógeno. Pero básicamente en Brasil es un 7,2 más que el productor en kilos 790. Y fíjense acá es de dónde sale esta información, el N, ¿no? Para ensayos de dosis variable de densidad se mapearon 16.000 hectáreas, esto fue el año pasado. Hay que sumarle todos los ensayos de este año, que es el doble o más. Y para lo que es variable nitrógeno, de 1.200 hectáreas, ¿sí? 1.200 hectáreas con este tipo de ensayo. Del año pasado, este año, deben ser aproximadamente 10.000, 15.000 más. Verdaderamente con un sustento, ¿no? de la parte de datos y de análisis muy robusto. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos o que verdaderamente son proyectos muy nuevos asociados a la cantidad de años que están dentro de la empresa? Este es un proyecto de hace 1 año y medio que comenzó y comenzó cuando empecé a participar dentro de la compañía, que básicamente es seguir avanzando y tratando de ir mejorando las recomendaciones que hoy se van generando. Y básicamente lo que estamos trabajando y el objetivo es lograr recomendaciones híbrido específico en la estación de crecimiento del cultivo. ¿Y por qué, digamos, estamos haciendo esto? Me parece que este gráfico es muy demostrativo y sencillo de interpretar. Si lo ven, esto es el avance del estadio fenológico del cultivo de maíz. Esto es nitrógeno total que absorbe la planta, asociado ¿sí? al momento fenológico. Y lo que es la curvita sigmoide, amarilla, es la típica curva de absorción de nitrógeno por parte del cultivo. Y fíjense que aquí, en el momento de la siembra, muchos productores aplican nitrógeno, o gran parte también del concepto de prescripción es aplicar nitrógeno a la siembra. Pero fíjense que recién la planta, en B6, B7, B8, o sea, 45 días, de acuerdo al libro, 45 o 50 días de la siembra, recién la planta empieza a absorber nitrógeno. Recién acá empieza a absorber 25 o 30% del nitrógeno total que requiere en madurez fisiológica. Claramente, si nosotros estamos aplicando acá, hay 45 días, 40 días, que ese nitrógeno, por más que sea incorporado, está sujeto a que pasen distintos factores antrópicos, ¿no? Como puede ser lluvias, lixiviación, o en caso de que no se incorporen, queda siembra, que no llueva, se pierdan del sistema. Y claramente si se pierden del sistema, somos ineficientes. Entonces, estamos avanzando a seguir incrementando y mejorando la eficiencia en nuestras recomendaciones. ¿Qué es lo que nos permite estos proyectos de ir censando el cultivo y
censando, haciendo un diagnóstico eficiente, digamos, verdaderamente lograr que ese censado se transforme en un diagnóstico y después una recomendación sitio específico. Es que esto verdaderamente son proyectos o son flujos que nos permiten sincronizar la oferta y demanda. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar, en este caso puntual, nitrógeno, donde verdaderamente la planta lo necesita. Y esto automáticamente o indirectamente se traduce en una mayor eficiencia, y es lo que vivimos hoy, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Si tenemos mayor eficiencia, mejor rentabilidad y menor impacto al ambiente. Claramente son proyectos con una visión sustentable, ¿sí? Una agricultura conservacionista. Y la capacidad de estos proyectos es que son muy dinámicos, o estas recomendaciones son muy dinámicas, que continuamente van cambiando año tras año y que están continuamente en interacción con el sistema, ¿sí? Con el suelo, con el ambiente, con las interacciones, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando en este proyecto? Este proyecto tiene dos etapas. ¿Sí? La primera etapa es calibración de los modelos. Me refiero a calibración, es que, de alguna manera, si quieren, la imagen nos permita diagnosticar la deficiencia de nitrógeno. Y la segunda etapa es la validación, ¿sí? Transformarlo en recomendación. Para lo que es calibración, estamos trabajando en microparcela. Esas microparcelas son los ensayos que anteriormente vimos, de 750 a 1000 microplots serían. Y estamos censando todo con drones, ¿sí? Porque estamos trabajando en microparcela para calibrar los modelos. Y la segunda etapa, que es la validación, lo estamos haciendo toda la escala de productor. Y acá cambiamos la plataforma, que lo estamos haciendo con imágenes satelitales. Básicamente lo que hacemos es como un scaling up de llevar el algoritmo que lo generamos en la etapa 1, en calibración, con imágenes multiespectrales del dron, llevamos esos algoritmos a la imagen satelital. ¿Para qué? Para poder diagnosticar qué es lo que pasa en nuestros lotes, capturar la variabilidad espacial de nuestros lotes y ajustar la recomendación final, considerando el ambiente sitio específico y obviamente con el mismo concepto, recomendaciones híbrido específico. Y bueno, y también estamos trabajando con otras plataformas para ir también validando un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Y estos son los primeros resultados, ya fueron resultados que han sido publicados, en este caso en un congreso. Pero básicamente lo que quiero mostrarles, y que se lleven, no se acuerden del modelito, porque está, digamos, está todo publicado, es libre, cada uno puede acceder, pero sí el concepto y hacia dónde vamos, qué estamos apuntando. Trabajamos con distintos sensores de mano, como el GreenSeeker, el SPAD, el Crop. ¿Por qué? Porque muchas de las recomendaciones que se tenían hasta el momento eran con todos estos tipos de sensores. Una hipótesis, o básicamente más que un objetivo, es decir, nos preguntamos, ¿cuál es el mejor momento fenológico para capturar información? Es decir, ¿cuál es el mejor momento fenológico para capturar el nitrógeno en la planta? Entonces lo que hicimos es, de esas microparcelas que veían, de esos ensayos, volamos con drones desde B6, B8, B10, B12, ¿sí? Para determinar cuál es el mejor momento. Y estamos trabajando de dos maneras, como siguiendo el mismo objetivo, pero modelos predictivos de rendimiento y modelos que capturen el nitrógeno. ¿Qué es lo que encontramos? Y nuevamente esto por ahí no es tanto para productor, pero sí para la parte de testeo, y que me parece que está bueno que ustedes sepan cómo nosotros logramos o vamos generando las recomendaciones que después las tienen disponibles. Básicamente, como principales resultados, y para que se lleven, en cuanto a lo que son plataformas, siempre los drones ajustaron mejor que los sensores de mano. Verdaderamente algo bastante lógico, lo que nosotros nos esperábamos. Pero bueno, es todo también ponerle un valor. Y son mejores para el testeo. ¿Por qué? Porque
cuando uno trabaja con cámaras multiespectrales puede trabajar con un abanico muy grande de índices de vegetación. ¿Sí? Para nosotros específicamente trabajamos con 18 índices de vegetación. Y obviamente nos vamos quedando con los que mejor capturan tanto rendimiento como nitrógeno. Y del mejor momento fenológico para predecir rendimiento, también es algún resultado bastante lógico, que era lo que nos esperaba, que a medida que avanza la estación, mejor es la predicción. Y fíjense que en B12 la predicción del rendimiento fue del 77%. Y acá es el overall, ¿no? Agarrar toda la base de datos, meterla sin segregar híbridos, sin segregar nitrógeno, sin segregar densidad. Y realmente muy buenos ajustes. Y en B6 se cae un poquito, casi un 20%, y queda relativamente bastante alto, 53%, ¿no? Fíjense, si nosotros queremos generar una recomendación de nitrógeno, si nosotros la hacemos en B12, casi es imposible entrar, ¿sí? Desde el punto de vista maquinaria, logístico. Entonces, por ahí es preferir perder un poquito de información, de ajuste en la recomendación, pero hacerla mucho más temprano. Por ejemplo, en B6. ¿Se entiende? En B6, capturar la información de nitrógeno y transformarla en una recomendación. Y eso nos da mucho más tiempo para llevarla adelante a escala de lote. Imagínense que de B6 a B8 son casi una semana. Y esto es asociado a la sensibilidad de distintos índices de vegetación para capturar la interacción híbrido específico, híbrido, nitrógeno y densidad. Verdaderamente a nosotros nos importa mucho la interacción y tratar de segregarla. ¿Y qué es lo que encontramos? Que algunos índices ajustaron muy bien y fíjense acá está lo que es la triple interacción de densidad nitrógeno híbrido y la estamos capturando. Si nosotros capturamos la interacción, quiere decir que tenemos un potencial muy grande de ajustar el nitrógeno en media estación de crecimiento por medio de híbridos específicos, ¿sí? A través de las densidades, a través de los híbridos. Y acá lo que no se muestra es cómo varían ambientes, pero más adelante todavía faltan algunos resultados más. Y esto a modo conceptual nuevamente para que lo vean, siempre en la etapa 1, fíjense que es calibración. Esto es lo que pasa, el nitrógeno fertilizante, rendimiento, las curvas que recién veníamos viendo, la típica, ¿no? La curva de respuesta, en este caso de 3 híbridos a nitrógeno. Y fíjense, esto es el índice de respuesta a nitrógeno, que fíjense que sigue bastante bien a la recomendación actual que tenemos, pero con la diferencia que con este tipo de modelos, con este tipo de recomendaciones, podemos llevarlas muy bien en la práctica en B6, B7. Para no entrar en detalle, por ahí al que le interesa, estos son los modelos de índice de respuesta a nitrógeno, que básicamente estos modelos dependen de una función lineal plató para nitrógeno, que esa curva está ajustada por ambiente. Otro parámetro clave es la densidad. Este modelo es cuadrático en base a la densidad, que también está ajustada por ambiente. Y la segunda etapa, la de validación a campo. Y esta etapa comenzó este año, es decir, que todavía algunos ensayos se están cosechando. Pero para que tengan en cuenta cómo o qué es lo que estamos haciendo a escala de campo para ir validando nuestras recomendaciones. Son ensayos en franja, obviamente cortando ambientes. ¿Por qué? Porque la idea es ir capturando muchos ambientes y tener mucha variabilidad en los datos, en la información. Y básicamente el diseño es, por ejemplo, Cultivio, ¿sí? La recomendación hoy que está en forma gratuita en la app, que todos la pueden tener disponible si la quieren. El modelo que aplica el productor para ese lote. Estamos corriendo 2 modelos a la par. ¿Sí? 2 modelos que lo que hacen es mapear con imagen satelital en B6, B7, cómo está el estatus nutricional, y ese estatus o ese diagnóstico transformado en recomendaciones, es decir, tantos kilos de N por hectárea que se necesita. Lo que varían es el algoritmo para transformar el índice de respuesta
en kilos por hectárea. Aquí básicamente acá está el flujo. Este es un lote de producción que está ubicado en Bedia. Acá está el ensayo, fíjense en B6, B8 la imagen, cómo capturan todos los nichos o todos los ambientes dentro del lote. Acá está lo que ocurre dentro del ensayo. Fíjense, esto es una loma franco-arenosa, donde obviamente se nota que el cultivo en esa situación ya de alguna manera estaba sufriendo algún tipo de estrés, mientras que estos son ambientes de muy alta productividad. Y lo que se hace, ¿no?, es llevar adelante las recomendaciones. Y a modo de ejemplo, fíjense, por ejemplo, para este caso puntual, el productor, el modelo que aplicó, era un modelo 150-X, y los índices de respuesta, uno anduvo muy similar al del productor, mientras que otro como que estimó que venía un poquito mejor y fueron casi 30 kilos de más. Eso es un poco, verdaderamente todavía no tenemos resultados para mostrarlo de cómo venimos con esta estrategia, pero me parece que está bueno que ustedes sepan hacia dónde estamos yendo. Como resumen general, y en base a lo que estuvimos viendo y discutiendo, claramente, independientemente de la estrategia, ya sea zona de manejo, caracterización de ambiente, prescripciones, la estrategia de manejo sitio específico nos permite incrementar los rendimientos en algunas situaciones, en otras no, pero sí nos permite transformarlo en eficiencia. ¿Sí? Somos verdaderamente mucho más eficientes a la hora de producir. Eso se transforma automáticamente en rentabilidad y verdaderamente somos mucho más amigables con el ambiente a la hora de estar produciendo y llevando este tipo de estrategias. Bueno, muchas gracias.